Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y análisis de celebridades. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listo para un buen cafecito virtual porque hoy tenemos un tema que prende las redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y admitámoslo, a veces enloquecedor mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que incluso después de su separación, sigue generando olas de pasión y especulaciones. ¿Por qué su historia sigue tan viva? ¿Cuál es el secreto detrás de este fenómeno que mantiene a miles, incluso millones, de fans en vilo? Vamos a desenredar este ovillo juntos y descubrir las claves de este romance que, al parecer, no termina de apagarse. Pero antes de que nos lancemos de cabeza, recuerden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con los últimos chismes, las teorías más locas y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que espero disfruten muchísimo. Ahora sí, vamos a la carnita. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande fue mucho más que un simple romance de telenovela. No fue solo la química explosiva que tenían en pantalla, la cual era innegable, por cierto. Era algo que trascendía la ficción y se colaba en nuestras vidas, haciéndonos creer en el amor verdadero, en esas conexiones mágicas que parecen destinadas. Y esa es, creo yo, la primera razón por la que su historia sigue tan vigente. Nos dieron esperanza, nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron soñar con un felices para siempre que, lamentablemente, no se concretó. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, las teorías y los rumores. Porque, seamos honestos, nadie sabe con certeza qué ocurrió entre ellos. Los medios turcos y los internacionales también se llenaron de noticias sobre posibles infidelidades, desacuerdos profesionales y hasta presiones familiares. Algunas fuentes apuntaban a que la fama repentina y la atención constante de los paparazzi terminaron por desgastar la relación. Otros decían que había diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. La verdad, como siempre, probablemente esté en un punto intermedio. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue un golpe duro para sus fans. Muchos no podían creer que ese amor tan palpable se hubiera terminado así, de la noche a la mañana. Y aquí es donde entra en juego el segundo factor clave, la idealización. Tendemos a idealizar a las parejas de famosos, a proyectar nuestros propios deseos y expectativas en sus relaciones. Vemos en ellos la pareja perfecta, el símbolo del amor eterno, y cuando esa imagen se rompe, sentimos una decepción profunda, casi personal. Pero la cosa no termina ahí. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Y aquí es donde el asunto se pone aún más interesante. Porque a pesar de estar separados, su presencia mediática sigue estando entrelazada. Cada movimiento que hacen, cada proyecto en el que se involucran, cada rumor sobre nuevas parejas, es analizado con lupa y comparado con lo que hace el otro. Y eso inevitablemente alimenta la llama de la especulación y mantiene viva la esperanza de una posible reconciliación. Además, hay que tener en cuenta el poder de las redes sociales. Los fans de Anker son legión y están presentes en todas las plataformas. Crean grupos, comparten fotos y vídeos, analizan cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacen Kerem y Hande en sus entrevistas o en sus redes sociales. Buscan pistas, indicios, señales que confirmen sus teorías y alimenten su esperanza de una segunda oportunidad. Y la verdad es que a veces encuentran cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, hace poco circuló un vídeo en el que se veía a Kerem usando una pulsera que, según los fans, era la misma que Hande le había regalado años atrás. Otro día Hande publicó una foto en Instagram en la que aparecía en un lugar que, según los investigadores digitales, era un sitio al que Kerem solía ir con frecuencia. Y así una y otra vez, los fans encuentran pruebas que, aunque puedan ser simples coincidencias, alimentan la teoría de que entre ellos todavía hay algo. Pero, ¿es posible una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nadie lo sabe. Podría ser que entre ellos solo exista una bonita amistad, o podría ser que el amor siga latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Lo que sí es cierto es que ambos son jóvenes, talentosos y muy atractivos, y que tienen toda una vida por delante para encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Personalmente creo que la clave para entender este fenómeno reside en la combinación de varios factores.
Primero, la química innegable que tenían en pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. Segundo, la idealización de la pareja y la proyección de nuestros propios deseos en su relación. Tercero, la presencia mediática constante de ambos y la especulación sobre sus vidas sentimentales. Y cuarto, el poder de las redes sociales y la pasión de sus fans, que se niegan a dejar morir la esperanza de una reconciliación. En definitiva, la historia de Kerem y Yandé es un reflejo de nuestra propia fascinación por el amor, por las relaciones y por las vidas de los famosos. Es un culebrón de la vida real que nos mantiene enganchados y que nos recuerda que a veces, la realidad supera la ficción. Y aunque no sepamos qué depara el futuro para ellos, lo que sí podemos asegurar es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y bien, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de chismecitos sobre la historia de Kerem y Yandé. Como hemos visto, hay muchos factores que contribuyen a que su historia siga tan viva, desde la química en pantalla hasta la idealización por parte de los fans y el poder de las redes sociales. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Yandé algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que es el secreto detrás de su eterna popularidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, recuerden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo con los últimos chismes, las teorías más locas y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima, mis chismosos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún no hemos exprimido todo el jugo a este melocotón jugoso. Porque la historia de Kerem y Yandé no se limita solo a los hechos consumados de su romance y ruptura. No, señor. Aquí hay tela que cortar, y mucha. Profundicemos un poco más en cada uno de los factores que mencioné anteriormente, porque cada uno tiene sus propios matices y complejidades que merecen ser explorados a fondo. Asterisco, asterisco, la química explosiva, más allá de la pantalla, asterisco, asterisco. La química entre Kerem y Yandé en Senkalkam era palpable. No era solo actuación, era una conexión que se sentía real. Y eso, mis queridos chismosos, es oro puro en el mundo del espectáculo. Pero, ¿de dónde venía esa química? ¿Era pura casualidad, o había algo más? Algunos dicen que Kerem y Yandé congeniaron desde el principio, que compartían un sentido del humor similar y una visión de la vida compatible. Otros, más cínicos, sugieren que fue una estrategia de marketing brillante por parte de la producción de la serie, que supo explotar al máximo el atractivo físico y la personalidad de ambos actores. Pero independientemente de la razón, la verdad es que esa química se tradujo en una actuación creíble y emotiva, que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se reían, todo parecía genuino, auténtico. Y eso es lo que hizo que la gente se enamorara de ellos como pareja. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la serie. Senkalkam era una comedia romántica ligera y divertida, que apelaba a los sentimientos más básicos del ser humano, el amor, la amistad, la esperanza. Y en ese contexto, la química entre Kerem y Yandé brillaba aún más. Eran la pareja perfecta, el ejemplo ideal de lo que todos queremos encontrar en la vida. Asterisco, asterisco, la idealización, cuando la ficción se convierte en realidad, asterisco, asterisco. Aquí es donde entramos en un terreno peligroso, mis amigos. Porque la idealización es un arma de doble filo. Por un lado, nos permite soñar, imaginar un mundo mejor, creer en el amor verdadero. Por otro lado, nos puede llevar a la decepción, a la frustración, a la negación de la realidad. Cuando idealizamos a las parejas de famosos, estamos proyectando nuestros propios deseos y expectativas en sus relaciones. Queremos que sean perfectos, que sean felices para siempre, que sean el reflejo de lo que nosotros queremos en nuestra propia vida. Y cuando no lo son, nos sentimos traicionados, engañados. En el caso de Kerem y Yandé, la idealización fue especialmente fuerte. Porque no solo eran guapos y talentosos, sino que además interpretaban a una pareja que se amaba incondicionalmente, que superaba todos los obstáculos, que vivía un cuento de hadas.
Y eso inevitablemente generó una gran expectativa entre sus fans. Muchos creían que su relación en la vida real era igual que en la serie. Que se amaban con la misma intensidad, que se apoyaban mutuamente, que eran el uno para el otro. Y cuando se separaron, muchos sintieron que su mundo se derrumbaba. Que el amor verdadero no existía, que los cuentos de hadas no eran reales. Asterisco asterisco la presencia mediática, un juego peligroso asterisco asterisco. La fama es un arma de doble filo. Te da reconocimiento, dinero, oportunidades. Pero también te expone a la crítica, al escrutinio público, a la invasión de la privacidad. Y en el caso de Kerem y Ande, la fama fue un factor clave en su relación. Desde el momento en que Senkalkam se convirtió en un éxito mundial, ambos actores se vieron sometidos a una presión constante por parte de los medios y los fans. Cada movimiento que hacían era analizado con lupa, cada palabra que decían era interpretada de 1000 maneras diferentes. Y eso inevitablemente afectó su relación. Algunos dicen que la fama los cambió, que se volvieron más egocéntricos, más distantes. Otros dicen que la fama simplemente exacerbó las diferencias que ya existían entre ellos. Pero lo que es innegable es que la atención mediática constante fue un factor de estrés importante en su relación. Además, hay que tener en cuenta el papel de los paparazzi. Los fotógrafos seguían a Kerem y Ande a todas partes, intentando capturar imágenes comprometedoras, buscando la primicia que les diera un titular jugoso. Y eso inevitablemente generó tensión y desconfianza entre ellos. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, un arma de doble filo asterisco asterisco. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, te permiten conectar con gente de todo el mundo, compartir tus ideas, expresar tus sentimientos. Por otro lado, te exponen al acoso, al odio, a la desinformación. Y en el caso de Kerem y Ande, las redes sociales fueron un factor clave en su relación, tanto para bien como para mal. Los fans de Anker son legión y están presentes en todas las plataformas. Crean grupos, comparten fotos y vídeos, analizan cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacen Kerem y Ande en sus entrevistas o en sus redes sociales. Buscan pistas, indicios, señales que confirmen sus teorías y alimenten su esperanza de una segunda oportunidad. Y la verdad es que a veces encuentran cosas realmente sorprendentes. Fotos antiguas, mensajes subliminales, coincidencias inexplicables. Todo vale para alimentar la teoría de que entre Kerem y Ande todavía hay algo. Pero las redes sociales también pueden ser un arma de destrucción masiva. Los rumores, las noticias falsas, los insultos, el acoso, todo eso puede tener un impacto devastador en la vida de las personas. Y en el caso de Kerem y Ande, las redes sociales fueron un campo de batalla donde se libraron guerras sin cuartel. Asterisco asterisco, ¿reconciliación a la vista? El futuro incierto asterisco asterisco. Después de todo este análisis exhaustivo, la pregunta sigue siendo la misma, ¿es posible una reconciliación entre Kerem y Ande? La verdad es que nadie lo sabe. Podría ser que entre ellos solo exista una bonita amistad, o podría ser que el amor siga latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Ambos son jóvenes, talentosos y atractivos. Tienen toda una vida por delante para encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y aunque la historia de Anker siga siendo un tema recurrente en las redes sociales y los medios de comunicación, lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y sus carreras. Quizás algún día el destino los vuelva a unir. O quizás cada uno encuentre la felicidad por su lado. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Porque el amor, la fama y las redes sociales son una combinación explosiva que nunca deja de sorprendernos. Y bien, mi gente, hasta aquí la ampliación del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis aún más profundo y lleno de chismecitos sobre la historia de Kerem y Ande. Hemos explorado cada uno de los factores que contribuyen a que su historia siga tan viva, desde la química en pantalla hasta la idealización por parte de los fans, la presencia mediática constante y el poder de las redes sociales. Quiero agradecerles nuevamente por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que es el factor más importante en su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas.
Y antes de despedirme definitivamente, recuerden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo con los últimos chismes, las teorías más locas y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima, mis chismosos. Les mando un abrazo aún más grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Cara guiño.